Cada primavera, desde 1843 hasta 1847, al menos 7 hijas de las familias más acaudaladas de Mississippi desaparecieron sin dejar rastro. Nunca encontraron cuerpos. Nunca resolvieron el caso. Las familias dijeron que sus hijas habían sido enviadas a escuelas de refinamiento en Europa o se habían casado con primos lejanos en Charleston. Pero en los archivos polvorientos del condado de Adams, hay un diario encuadernado en cuero que cuenta otra historia. La historia de un tratamiento tan salvaje, tan cruel en su método, que 3 hombres arriesgaron sus vidas para detenerlo. Esta es la historia de lo que realmente sucedió en el granero de la hacienda Kellerman. ¿Y por qué nunca encontraron el cuerpo de Catherine Kellerman? La verdad sobre lo que le sucedió a Catherine Kellerman comenzó con la obsesión de su madre, pero terminó exponiendo una verdad que sacudiría la sociedad de la alta sociedad de Mississippi. Natchez, Mississippi, en la primavera de 1843, era un escaparate del sur próspero y de las apariencias pulidas. Las familias de las plantaciones de la ciudad rivalizaban en producción de algodón y tierras, pero también en la pureza de sus líneas, la belleza de sus hijas y el control absoluto sobre todo en sus dominios. A lo largo de los acantilados que dominaban el río Mississippi, las mansiones se erguían como templos blancos, cada uno un monumento a la riqueza de su propietario, con columnas griegas y jardines cuidados que requerían docenas de manos esclavas para mantener. La hacienda Kellerman abarcaba casi 4,000 acres de algodón de primera, 15 millas al noreste de Natchez. Lucinda Kellerman había heredado la propiedad de su padre en 1831, algo inusual, que la había hecho rica y resentida por el escrutinio que venía con tal independencia. A sus 42 años, se había convertido en la árbitra de la aceptabilidad social entre la aristocracia local. Sus cenas eran famosas por su precisión. La plata debía relucir en el ángulo preciso. Las flores debían arreglarse al estilo francés, que había aprendido durante una corta estancia en Nueva Orleans. Su silueta se mantenía gracias a una dieta de agua con vinagre y corsés apretados que la dejaban sin aliento. Pero a la moda. A sus 19 años, Catherine Kellerman era todo lo que su madre detestaba. Mientras que Lucinda era angulosa y aguda, Catherine había heredado la propensión a engordar del difunto padre. Para 1843 era considerada grotescamente gorda, ya que su cuerpo se rehusaba a ajustarse a la forma delgada que Lucinda tanto amaba. Pero la talla de Catherine no era solo una característica física para su madre. Era una rebelión, una humillación pública, una mancha en el apellido Kellerman que crecía con cada mes que pasaba. Como una cochinita de campo. Se quejaba Lucinda a sus amigas más cercanas, con la voz goteando disgusto. Le he proporcionado todo. Le he dado todas las oportunidades de ser una dama. Y me responde con esta repugnante exhibición de complacencia. Lo que Lucinda nunca dijo, lo que tal vez ni siquiera podía reconocer ante sí misma, era que el peso de Catherine había comenzado su ascenso fatal después de la muerte de su padre, Thomas Kellerman, en 1839. La causa de la muerte había sido insuficiencia cardíaca. La verdad a medias que conocían unos pocos era que Thomas había muerto en su estudio con una botella vacía de láudano a su lado y una carta para Catherine en la mano, una carta que Lucinda había quemado antes de que nadie más la viera. La plantación Kellerman funcionaba con la eficiencia despiadada que Lucinda exigía en todo. 237 esclavos laboraban en los campos de algodón, en la casa, los jardines y las dependencias que sostenían la hacienda. Entre ellos había 3 hombres que desempeñarían papeles cruciales en la vida de Catherine, aunque ninguno de ellos podía prever los papeles que serían llamados a desempeñar. Joshua Fletcher, 34 años, nacido en la plantación Kellerman y formado como herrero. Sus manos deformadas por años de trabajo con el martillo lo convertían en un elemento apreciado para cualquier trabajo de fuerza bruta. Hablaba poco, miraba mucho y guardaba en su memoria cada crueldad como si de monedas se tratara, que algún día gastaría en justicia. El segundo hombre, Samuel Hayes, había sido comprado en una subasta en Natchez en 1841. A sus 28 años, ya había sobrevivido a 3 dueños, cada uno peor que el anterior. Lo que hacía a Samuel tan apreciado por Lucinda no era su fuerza, sino su alfabetización. Su antiguo propietario, un fallido comerciante, lo había empleado para llevar los libros, una habilidad inusual y peligrosa para un esclavizado.
Lucinda le encontró provecho a esta instrucción, empleando a Samuel para llevar la contabilidad de las reservas de grano y ganado de la hacienda, siempre bajo su supervisión. El tercero era un chico de 16 años llamado Daniel Cooper, comprado por su juventud y vigor en una destartalada plantación de Luisiana. Daniel había visto cosas demasiado oscuras para su edad, que lo habían dejado con un tartamudeo y un estremecimiento ante movimientos repentinos. Pero también era atento de maneras que otros no notaban, captando patrones y detalles que más tarde serían importantes. El granero donde se desarrollaría la historia de Catherine se hallaba en el extremo oriental de la casa principal, una estructura imponente erigida en 1820 para guardar fardos de algodón antes de llevarlos al río. Para 1843 se había erigido un nuevo almacén más cerca del agua, y el viejo granero se había convertido en depósito de grano y taller de reparaciones. Se encontraba aislado de la casa principal por un conjunto de robles, fuera de la vista de las ventanas de la mansión, el lugar ideal para asuntos discretos. El diario de Lucinda, hallado décadas más tarde en el doble fondo de un cofre, revela el instante preciso en que su plan se gestó. La entrada del 15 de marzo de 1843 dice: «Hoy vi a la niña Ashworth, antes tan rechoncha e imposible de cazar, ahora convertida en una belleza delicada. La señora Ashworth me reveló el secreto de esta transformación. Trabajo físico, incansable. El cuerpo, cuando se le exige demasiado, se devora a sí mismo. Quema lo que sobra, revela la forma que Dios quería. ¿Por qué este tratamiento solo debería estar disponible para los Ashworth? ¿Por qué mi propia hija ha de continuar siendo un monumento a la gula cuando la salvación es tan sencilla? Tengo los recursos, tengo la tierra, tengo a los trabajadores que obedecerán ciegamente». La metamorfosis de Catherine comienza mañana. Lo que Lucinda no reveló, pero lo que más tarde se haría evidente, es que la metamorfosis de Margaret Ashworth había cobrado un precio terrible. La niña había contraído una tos que ningún médico podía curar. Sus manos temblaban. Sus ojos mostraban una falta de expresión que indicaba que algo se había quebrado en su interior. Pero estaba delgada, y en el mundo de Lucinda Kellerman, eso era todo lo que importaba. La jerarquía social de Natchez en 1843 se movía sobre un sistema de secretos y entendimientos implícitos. Todos conocían cosas que pretendían ignorar. Todos observaban cosas que pretendían no observar. Esta conspiración de silencio no era pasiva, sino que se mantenía activamente mediante ingeniería social. Preguntar por los negocios de otra familia era abrir la puerta a que te preguntaran por los tuyos. Preocuparse por el bienestar de una hija era poner en tela de juicio los propios métodos de crianza. El sistema se defendía con las propias armas, en una especie de conspiración de complicidad. Lucinda Kellerman había hecho su nombre interpretando y manipulando estas reglas no escritas. Conocía sus límites de comportamiento antes de llegar al escándalo. Sabía qué familias no preguntarían, qué médicos darían certificados de salud sin revisar, qué pastores hablarían de disciplina sin decir cómo. El 16 de marzo de 1843, Lucinda llamó a Joshua, Samuel y Daniel a la casa principal. Era raro que trajeran a los trabajadores de campo a la sala, y los tres hombres se quedaron de pie torpemente entre los muebles elegantes y la fina porcelana, conscientes de que su mera presencia rompía los límites cuidadosamente definidos que mantenían separadas las dos partes de la plantación. «Caballeros», comenzó Lucinda, su voz con la falsa calidez que empleaba al impartir órdenes, que esperaba que se obedecieran sin preguntas. «Tengo una misión para ustedes. Mi hija Catherine necesita fisioterapia. Se ha vuelto floja, incapaz de realizar las obligaciones que algún día tendrá que asumir como señora de esta hacienda. Ustedes vigilarán sus quehaceres diarios en el granero este. Le harán trabajar de sol a sol. Anotarán sus adelantos en un libro de contabilidad que les entregaré y no comentarán nada con nadie, bajo pena de castigo». La amenaza pendía en el aire, no dicha pero comprendida. La desobediencia traía consigo el látigo, la venta a las bestiales plantaciones de azúcar de Luisiana, o algo peor. Pero había algo en la mirada de Lucinda que iba más allá de la crueldad habitual de una ama sometiendo a su voluntad. Había expectación, casi emoción, como si estuviera a punto de llevar a cabo un experimento del que esperaba mucho. A Catherine ni siquiera se le preguntó acerca de este trato.
En la mañana del 17 de marzo, fue sacada de su habitación por la criada personal de su madre y llevada al establo en su camisón debajo de un vestido de trabajo que Lucinda había elegido. El rostro de la joven no mostraba sorpresa, solo resignación, como si esta fuera solo la última de una larga línea de humillaciones que su madre había planeado. La primera mañana en el granero se desarrolló con una eficiencia mecánica, como si Lucinda hubiera coreografiado la caída de Catherine. Joshua, Samuel y Daniel habían sido informados con precisión militar. Catherine tenía que moler maíz en el molino de mano, cargar sacos de grano de 50 libras de un extremo a otro del granero y cortar leña hasta que le salieran ampollas en las manos. El trabajo no era para producir, sino para desgastarse, todo calculado para llevar su cuerpo al límite y aún así generar lo suficiente para justificar el esfuerzo si alguien preguntaba. El granero amplificaba todo. El roce de la piedra al grano llenaba el techo alto. La respiración de Catherine se volvió un ritmo que los tres hombres se sorprendieron a sí mismos siguiendo. El crujido de las maderas del edificio era como un reloj que anunciaba el paso de las horas con una cruel regularidad. Lo que más le sorprendió a Samuel en aquellos primeros días fue el silencio de Catherine. No protestó, no rogó, no habló, excepto para pedir agua, que les habían dicho que racionaran. Su rostro estaba en blanco mientras trabajaba, como si se hubiera desprendido de sí misma y estuviera observando desde muy lejos. Lucinda llegaba todas las tardes, a las 3 en punto, sus faldas arrastrándose por el suelo del granero mientras giraba a su hija como un comprador inspeccionando ganado. Portaba un diario de cuero, y en él anotaba mediciones, observaciones, juicios clínicos, con desapego clínico. Peso estimado, 195 libras. Anotó el 20 de marzo. La cara sigue hinchada. Los brazos están ligeramente reducidos en circunferencia. Las manos están creando callos. Una pena, pero es lo que hay. El genio, sometido. El tratamiento está yendo como se esperaba, pero el diario de Lucinda revelaba solo una parte de la historia. Lo que no notó fueron las conversaciones que estaba teniendo en privado con otras señoras de las plantaciones que tenían hijas problemáticas. La señora Helena Cartwright, cuya hija Rebecca había sido sorprendida leyendo literatura abolicionista de contrabando del norte. Doña Beatrix Singleton, cuya hija Emma había rechazado 3 matrimonios apropiados. Ella se negaba a casarse, decía que quería estudiar medicina. La señora Constance Whitfield, cuya hija Sarah había sido sorprendida enseñando a leer en secreto a niños esclavizados. Iban a la hacienda Kellerman con cualquier excusa. Un té, consejos de jardinería, chismes de las próximas sociales. Pero siempre exigían ver el granero, y Lucinda siempre cedía, llevándolas a través del grupo de robles para atestiguar la metamorfosis de Catherine. ¿Lo ven?, diría Lucinda, señalando la figura agotada de su hija. El cuerpo obedece a la disciplina como el espíritu. 3 semanas de dieta correcta, y el exceso ya se va. Imaginen lo que 3 meses pueden hacer. 6 meses, 1 año. Las invitadas tomaban apuntes, preguntaban por formas, tiempos, control. Querían saber sobre restricciones dietéticas, si a Catherine le daban tiempo libre. Lucinda respondía a todo como un científico que comparte nuevos descubrimientos. Ningún tiempo libre, afirmaba. El ocio hizo este mal. La ociosidad y la indulgencia son gemelas y engendran flaqueza en nuestras hijas. Aquí, Catherine aprende el valor del trabajo. Aprende que la comodidad se gana. Entienda que su cuerpo no es de él para destruirlo con gula. Para abril llegó la primera de las otras chicas. Rebecca Cartwright fue confinada en un granero en la propiedad familiar, custodiada por 3 esclavos a quienes se les dio la misma orden que a Joshua, Samuel y Daniel. Emma Singleton la siguió 2 semanas después. Luego, Sarah Whitfield. Cada familia adaptó el método a sus propias necesidades, pero el centro fue el mismo. Aislamiento, trabajo y quiebre de la voluntad, en nombre de la mejora física. Lo que ninguna de las madres imaginó es que sus hijas podrían comunicarse. Las plantaciones se extendían por todo el condado, pero los esclavos se desplazaban entre ellas, llevando mensajes y noticias. A veces lo mandaban a entregar grano a las haciendas vecinas, y entonces Daniel fue notando algo. Los graneros de almacenamiento, de repente fuera de límites. Las chicas blancas que solían asistir a las reuniones sociales habían desaparecido. Sus madres decían que estaban enfermas o fuera, visitando a familiares. Hay otras,
le susurró Daniel a Samuel una noche mientras cerraban el granero. Vi a esas chicas actuando como Catherine, luciendo igual de agotada, igual de asustada. Algo frío se le metió en el estómago a Samuel. Lo que estaban viendo no era un acto aislado de crueldad, era un sistema, cuidadosamente edificado y en crecimiento. En el granero, algo extraño le estaba ocurriendo a Catherine. El trabajo era brutal, hecho para romperla, pero también era la primera vez en años que estaba lejos de las miradas y el juicio de su madre. En el establo, era solo un cuerpo que trabajaba. No había espejos para mostrar su falta de cumplimiento de estándares imposibles. No había cenas familiares en las que fuera presentada como evidencia de la decepción de su madre. Y estaban Josué, Samuel y Daniel, quienes la trataban con un respeto cauteloso que la sorprendió. No se reían de él por ser grande, no hacían comentarios sobre su aspecto. Cuando tenía que pelear con algo muy pesado, Joshua se ponía detrás de mí en secreto y me ayudaba a cargarlo sin que se notara. Cuando sus manos sangraban por la madera, Samuel le traía trapos limpios y le enseñaba a envolverlos para evitar infecciones. Cuando se caía de cansancio, Daniel la levantaba y la observaba sin reprochar. La primera vez que Catherine habló algo más que pedir agua fue el 8 de abril, 6 semanas después de su encierro. Estaba descansando en el pequeño descanso del mediodía y Joshua estaba arreglando un equipo cerca. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. Las manos de Joshua se detuvieron sobre las herramientas. No la miró. No fuera a hacer que alguien los viera y lo tomara por rebeldía. No, señorita, respondió con cautela. Deberías, continuó Catherine. Soy todo lo que deberías detestar. La hija de tu ama, disfrutando mientras tú padeces. Yo me odiaría. Joshua midió sus palabras como si la verdad pudiera matarlo. El odio necesita energía, señorita. Energía que es mejor invertir en sobrevivir. Era una frase sencilla, pero algo se abrió en Catherine. Por primera vez, los 3 hombres no le parecieron extensiones de su madre, sino seres humanos atrapados en el mismo sistema brutal, aunque de formas distintas. Las charlas se alargaron, siempre en susurros cuidadosos en los descansos, o temprano en la mañana, antes de que Lucinda llegara para la inspección. Catherine descubrió que Joshua tenía una esposa y 2 hijos que vivían en los aposentos, que Samuel había vivido una vez en una ciudad y sabía leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres blancos, que Daniel soñaba con una libertad que probablemente nunca conocería. Los hombres, a su vez, se enteraron de la vida de Catherine en la mansión, su propia prisión, las reglas interminables sobre cómo comportarse y vestirse, las críticas constantes a cada bocado de comida, cada palabra, cada respiración, el aislamiento de otros jóvenes de su edad porque su madre la avergonzaba demasiado como para ser vista. «Ella quiere que me vaya», dijo Catherine una mañana de mayo. «Ella ama a la hija que soñó, no a la que tiene». Creo que esperaba que esto me matara para poder decirles a todos que morí por desgaste y deshacerme de su vergüenza. Samuel, que había estado escuchando mientras pretendía ordenar sacos de grano, se estremeció ante esas palabras, pues algo parecido había sospechado. Lucinda venía menos a menudo, pero cuando llegaba, parecía más decepcionada que contenta de que Catherine estuviera viva. La chica estaba adelgazando, sí, pero también se estaba fortaleciendo por el trabajo. Sus brazos estaban más definidos. Su respiración era más sencilla. No se estaba devorando como Lucinda había imaginado, se estaba ajustando. Las páginas del diario de Lucinda Kellerman se oscurecieron a medida que la primavera se transformaba en verano. Sus notas clínicas se convirtieron en frustración, luego en una evaluación fría, que parecía estar contemplando medidas más drásticas. 3 de junio de 1843. Catherine sigue engordando a pesar del trabajo. Pérdida de peso mínima. Tal vez haya que racionar aún más las porciones. Tal vez haya que trabajar hasta la noche. Me dijeron que la hija de Cartwright está mejorando. ¿Por qué iba a hacerlo, Catherine? Lo que Lucinda no sabía era que Joshua había estado suplementando las raciones de Catherine con comida de los aposentos. No mucho, pero lo suficiente para prevenir la desnutrición mortal que estaba enfermando a las otras chicas. Lo hizo con gran riesgo para sí misma, revelando raciones que su propia familia necesitaba, porque había empezado a reconocer en Catherine algo que le recordaba a su propia hija, una inocencia básica,
un anhelo de ser tratada como un ser humano, y no como una cosa. Pero algo más estaba sucediendo, pequeños cambios en la atmósfera del granero que ninguno de ellos esperaba. Catherine y Joshua ahora hablaban con más apertura en las largas horas de trabajo. Lo que habían sido pequeños diálogos sobre quehaceres se convirtió en charlas sobre la vida, la esperanza, lo absurdo de un mundo que apreciaba unas vidas más que otras por el color de piel o la forma del cuerpo. «Mamá me azotaría por mirarte directamente», comentó Joshua una tarde mientras movían juntos un equipo roto. «Pero aquí en este granero hombro con hombro, ¿qué somos diferentes? Ambos sangramos, ambos nos cansamos, ambos deseamos liberarnos de aquello que nos ata». Nunca antes lo había pensado, Catherine. Su prisión era diferente a la de Joshua. Claro, pero seguía siendo una prisión. No podía abandonar el establo. No podía decidir sobre su propio cuerpo, su propia vida. Ella era solo un problema por resolver, un error por enmendar. La primera vez que se tocaron, de verdad y no por casualidad, fue a finales de junio. Catherine había estado cargando un saco de grano cuando sus fuerzas la abandonaron y tropezó. Joshua la sujetó, y por un instante estuvieron tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Nadie se movió. El aire entre ellos se espesó con posibilidad y peligro a la vez. «No deberíamos», susurró Catherine, pero no se movió. «No», asintió Joshua, «no deberíamos», pero ninguno se movió. En ese granero, lejos del mundo, habían forjado un lugar donde las leyes de la sociedad de la plantación parecían muy lejanas, muy negociables. Lo que pasó después era inevitable, supongo, o tal vez fue una elección consciente de ambos, aceptando las consecuencias por el bien de la conexión sobre la seguridad. Su romance se desarrolló en instantes fugaces, siempre con Samuel y Daniel como chaperones involuntarios, alertándolos si alguien se aproximaba. Lo que inició como consuelo se convirtió en algo más, un sentimiento real que desafiaba la imposibilidad de su situación. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, y para mediados de julio, tanto Samuel como Daniel estaban al tanto. Nadie lo mencionó, pero movieron sus posiciones para darles más privacidad. Inventaron tareas que requerían que Catherine y Joshua trabajaran en la esquina trasera del granero. Los distrajeron durante los pocos momentos en que los dos buscaban la compañía del otro. «Esto va a salir mal», le dijo Samuel a Daniel una noche después de que Catherine fuera de vuelta a la casa principal y Joshua se hubiera ido a sus habitaciones. «No existe ninguna manera en que esto termine bien». Daniel, quien a los 16 años conocía la crueldad del mundo de una manera que debería haber estado más allá de su edad, asintió lentamente. «Tal vez, pero tal vez merecen algo de alegría, aunque sea por un momento. Quizá eso es todo lo que logra cualquiera de nosotros». Lucinda, absorta en su creciente imperio de graneros de rehabilitación en todo el condado, no notó el cambio en su hija. Estaba demasiado ocupada registrando sus técnicas, escribiendo cartas a familias interesadas hasta en Alabama y Georgia, y calculando cuánto podría ganar consultando en la reforma de hijas rebeldes. Su diario del 12 de julio ya muestra sus aspiraciones. El interés por la forma de tratamiento ha superado todas las expectativas. La Sra. Patricia Rutherford de Mobile ha pedido un protocolo detallado. Ella tiene una hija que prefiere pintar a logros apropiados. Pregunta a la señora Vivian Caldwell de Savannah por los resultados. Está preocupada por una hija que ha tomado un interés indebido en las cuestiones de dinero de la familia. El potencial de crecimiento es enorme. Tal vez un tratado editado sobre el título, La enmienda de la pereza femenina por el trabajo graduado, sería un buen título. Pero mientras Lucinda conspiraba su reino de maldad, el cuerpo de Catherine se transformaba en algo que no se relacionaba con la pérdida de peso. A principios de agosto, empezó con náuseas matutinas. Inicialmente, lo atribuyó a la mala alimentación y al cansancio extremo. Pero cuando su periodo no llegó, se dio cuenta de lo que había ocurrido. Se lo reveló a Josué primero, en un instante de calma mientras Samuel y Daniel trabajaban en el extremo opuesto del granero. «Estoy embarazada», susurró, su mano yendo instintivamente a su abdomen. «Tu hijo». El rostro de Joshua pasó por sorpresa, temor y luego una ternura que hizo que los ojos de Catherine se llenaran de lágrimas. Pero los dos sabían lo que era.
Un embarazo sería imposible de disimular. Cuando Lucinda lo descubriera, el infierno se desataría. «Te van a matar», dijo Catherine, su voz rompiéndose. «Mi madre te matará por esto, tal vez a los 3, para asegurarse de que nadie hable». Joshua tomó sus manos entre las suyas, un movimiento tan peligroso, tan necesario, que ninguno de los dos se preocupó por quién pudiera estar mirando. «Entonces tenemos tiempo para planear. Tenemos tiempo para resolver esto». Pero planear necesitaba información, y la información necesitaba riesgo. Samuel, aprovechando su alfabetización y su acceso ocasional a la oficina de la plantación, empezó a coleccionar lo que podía: recibos de venta, títulos de propiedad, correspondencia entre plantaciones. Buscaba cualquier cosa que pudiera darles una idea de la extensión de la red de Lucinda, cualquier vulnerabilidad que pudieran aprovechar. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Escondido en un libro de contabilidad etiquetado como «gastos del hogar», había registros que indicaban que al menos otras 4 chicas habían sido sometidas al tratamiento de Lucinda antes que Catherine. Junto a cada nombre había una última anotación: eliminada, causas naturales, o entregada a la familia en Texas, o simplemente resuelta. «¿Qué quieres decir con resuelta?», preguntó Daniel una noche cuando Samuel le mostró las entradas. El rostro de Samuel estaba sombrío. Nada bueno. Nada bueno. El patrón era evidente. Las niñas que no respondían al tratamiento, que no adelgazaban o que eran demasiado rebeldes, simplemente desaparecían de los registros. Sus familias recibían certificados de defunción o cartas que decían que habían sido enviadas por su propio bien. Pero no había tumbas, no había direcciones de reenvío, no había nada que rastrear. «Catherine está en mayor peligro de lo que imagina», dijo Samuel, «aún sin estar embarazada. Si su madre considera que el tratamiento falló, será resuelta como las otras». Tenían que hacer algo, pero todo costaría dinero, y no tenían dinero, ni papeles, ni transporte. Las armas de la libertad estaban reservadas para aquellos que menos las necesitaban. Fue Catherine quien propuso la imposible solución. «El gabinete de mi padre», dijo, «antes de morir, tenía dinero escondido allí. Papeles, también. Documentos acerca de la siembra. Mi mamá nunca va a esa habitación. La hizo cerrar tras su muerte, pero sé dónde está la llave». El plan que concibieron surgió de la desesperación y la desesperanza de que lo imposible pudiera hacerse posible. Catherine simularía estar más enferma por el trabajo, lo que justificaría que la llevaran de vuelta a la casa principal con mayor frecuencia. En una de estas visitas, entraría a su despacho y recuperaría todo el dinero y documentos que pudiera encontrar. Con ellos, Joshua, Samuel y Daniel intentarían obtener papeles falsos de libertad y viaje al norte. Pero cada parte del plan necesitaba exactitud y suerte en la misma medida. El estudio se encontraba en el segundo piso de la mansión, al que solo se podía llegar atravesando estancias donde los criados siempre estaban ocupados. La llave estaba escondida en su propia habitación, en una caja de música que había sido de la abuela de Catherine. Y el momento debía ser perfecto. Lucinda tendría que estar ocupada en otra parte. Los sirvientes tendrían que distraerse, y los hombres del granero tendrían que inventar una razón por la que se le había permitido irse. El 17 de agosto de 1843 intentaron la primera etapa. Catherine se agarró el estómago, gritando con tanta convicción que incluso Samuel, que sabía que estaba fingiendo, se preocupó. La actuación sirvió. Lucinda, furiosa por la interrupción de su correspondencia de la tarde, ordenó que llevaran a Catherine a la casa y la encerraran en su habitación. «Si está fingiendo, vuelve al establo mañana para el doble de trabajo», dijo Lucinda. «Si está enferma, el doctor Harrison la revisará y le dará el tratamiento adecuado». La mención de un médico horrorizó a Catalina. Cualquier chequeo mostraría que está embarazada. Tenía tal vez 24 horas para llegar al estudio y volver al granero antes de que su condición fuera imposible de disimular. Aquella noche, mientras Lucinda cenaba en una plantación cercana, Catherine esperó a que la casa siguiera su rutina. Se sabía los horarios. Los criados terminarían sus obligaciones nocturnas a las 9. La criada personal de su madre se retiraría a las 10:00. Y la casa permanecería en silencio hasta que el personal de la cocina comenzara a trabajar a las 5 de la mañana. Tenía una ventana de 7 horas.
La caja de música estaba tal como la recordaba, en el tocador de Lucinda. Las manos de Catherine temblaban al abrirla, haciendo una mueca ante la música tintineante que parecía increíblemente fuerte en la casa silenciosa. La llave estaba allí, pequeña y de hierro, su cinta desvanecida de azul a gris. El olor de su padre, cuero viejo y tabaco, le recordaba tiempos antes de que todo saliera mal, antes de la muerte de su padre, antes de la crueldad de su madre. Se permitió un momento de duelo antes de ponerse manos a la obra. El dinero estaba en un compartimento secreto del cajón del escritorio, el mismo lugar donde su padre le había revelado años atrás. $300 en billetes, suficiente para el billete al norte y un nuevo comienzo. Pero fueron los papeles que descubrió lo que la impactó. Cartas, cientos de ellas, algunas de 1839, de su padre a un abogado de Filadelfia, hablando de sus planes de liberar a todos los esclavos en la plantación Kellerman. Cartas que narraban su creciente horror por la esclavitud, su despertar moral, su decisión de seguir su conciencia sin importar el costo social y económico. Y una última carta sin sellar para la propia Catalina. Mi amadísima hija, si estás leyendo esto, es que no he tenido el valor en vida, y quizás solo lo he tenido en la muerte. Tu madre te dirá que morí de insuficiencia cardíaca, y tal vez lo hice. Mi corazón no tuvo el coraje de enfrentar el mal que he ayudado a crecer por tanto tiempo. No puedo liberar a mis esclavos mientras esté vivo, porque tu madre me demandará con todo el peso de la ley. Pero puedo prometer que a mi muerte haya los medios para su libertad. El dinero en este cajón es tuyo, pero espero que lo gastes como yo no pude, en liberar a los que merecen ser libres. Perdóname por ser tan gallina. Perdóname por dejarte sola con la maldad de tu madre. Te merecías un mejor padre. Merecían un mejor dueño. Merecía una mejor alma. Catherine se quedó en el estudio oscuro, las palabras de su padre distorsionadas por sus lágrimas. No había muerto por insuficiencia cardíaca. Se había suicidado, consumido por la culpa y la imposibilidad de modificar el sistema del que se había aprovechado. Y Lucinda había disimulado, quemado la carta que dejó, destruido cualquier rastro de su metamorfosis. Tomó el dinero, las cartas, pero también algo más, el testamento de su padre, nunca legalizado, nunca ejecutado. En él dejaba la hacienda no a Lucinda sino a Catherine, con la expresa condición de que todos los esclavos debían ser liberados a su muerte. Lucinda había escondido el documento, continuando manejando la plantación como si la hubiera heredado legítimamente, falsificando la firma de su difunto esposo en documentos que preservaban su control. Esta era la apertura que necesitaban. Esta era la evidencia que podría derrocar a Lucinda, que podría sacudir los cimientos de su poder. Pero para emplearla se necesitaría el sistema legal, abogados y tribunales que jamás escucharían a un hombre esclavizado o a una hija obesa que su madre considera incapaz. Catherine volvió a su habitación cuando el cielo empezaba a despejarse. Ocultó los papeles y el dinero en el forro de un abrigo de invierno que colgaba en su armario, sabiendo que Lucinda jamás lo buscaría allí en pleno verano. A la mañana siguiente se declaró curada y lista para volver al granero. Lucinda, sospechosa pero sin poder demostrar la simulación, aceptó, pero con una advertencia que congeló a Catherine hasta la médula. «El doctor Harrison vendrá al granero mañana a revisarte», dijo Lucinda. «Se ha quejado de que el trabajo sea demasiado agotador. Le he prometido que estás floreciendo bajo este sistema, y espero que lo ratifiques. Cualquier otra palabra y vas a lamentar lo que digas». El médico traía el hallazgo. Era el fin de todo. Tenían tal vez 24 horas. Cuando Catherine volvió al granero y les contó lo que había descubierto, los cuatro supieron que habían cruzado una línea. Tenían en sus manos armas capaces de rivalizar con Lucinda, pero utilizarlas implicaría escapar de la plantación, encontrar autoridades dispuestas a escuchar y sobrevivir lo suficiente para contarlo. «Nos vamos esta noche», dijo Joshua, su voz con una certeza que no coincidía con su situación desesperada. «Los cuatro. Cogemos el dinero, los papeles y salimos corriendo». «Nos casarán», dijo Samuel. «Cada patrulla de esclavos en Mississippi va a la casa de 3 esclavos varones fugitivos y una mujer blanca. No vamos a llegar a 10 millas». Pero Catherine tuvo una idea. Años,
De ver a su madre manipular las apariencias. No vamos a estar corriendo, vamos a estar viajando. Seré una viuda que viaja con sus criados a visitar a sus familiares en Kentucky. El dinero cubrirá los papeles de viaje de un falsificador en Natchez. Las cartas de mi padre verificarán mi identidad si me preguntan. Basta con que lleguemos al río y tomemos un barco de vapor hacia el norte. Era un plan con 1000 formas de salir mal, pero era el único que tenían. Las horas de luz se agotaron en los preparativos para la fuga. Cada uno tenía misiones que cumplir sin llamar la atención. Una danza de normalidad sobre el horror. El de Samuel era el más peligroso. Tendría que llegar a Natchez al anochecer y encontrar a un falsificador llamado Crawford, un hombre negro libre que trabajaba en un almacén cerca del río. Los servicios del falsificador eran caros, y localizarlo implicaba atravesar una ciudad cada vez más hostil hacia cualquier persona negra después del anochecer. Samuel llevaría $50 del dinero de Catherine, lo suficiente para pagar documentos de viaje básicos, pero no tanto como para arruinar todo el plan si se perdía. Josué se dedicó a reunir las provisiones que necesitarían para el viaje, comida que no se estropearía, ropa para el viaje, y lo más importante, armas. Consiguió 2 cuchillos del cobertizo de herramientas de la plantación y los ocultó en las vigas del granero, donde nadie los encontraría en una inspección de rutina. Eran armas mediocres contra fusiles, pero eran algo. Lo que tenía que hacer Daniel era fabricar una coartada. Él se quedaría en el granero después de que se fueran los demás, manteniendo la ilusión de que Catherine todavía estaba prisionera allí. Por la mañana, cuando Lucinda llegara para revisarla y descubriera que Catherine se había ido, Daniel diría que había escapado durante la noche, sometiéndolo y huyendo sola. Era una historia que le costaría un castigo, probablemente severo, pero les daría a los demás tiempo antes de que sonara la alarma. El chico de 16 años asumió el papel con una gravedad que le partió el corazón a Catherine. Dijo que me iba a amenazar con una herramienta. Completó Daniel su relato. Que estaba loca, que temía por mi vida. Pensarán que una mujer blanca me va a dar miedo. Pensarán que soy un gallina. Que lo crean. Catherine se pasó la tarde carteando, una a su padre, aunque nunca la leería, explicándole que había encontrado su testamento escondido y que comprendía su último acto. Una a Daniel, dándole las gracias por su sacrificio y jurándole que, si sobrevivía, regresaría por él. Y una a su madre, aunque no pensaba mandarla. En ella registraba cada atrocidad, cada humillación, cada instante de sus 19 años en los que Lucinda había priorizado la forma sobre el afecto, el dominio sobre la bondad. Quiero que sepa, dijo Catherine sellando la última carta, incluso si fracasamos, incluso si nos capturan y nos matan, quiero que sepa que la vi por lo que es. Ni madre, ni siquiera persona, solo una cáscara vacía cubierta de ropa cara, que confunde la crueldad con la fuerza. Samuel salió para Natchez al anochecer, deslizándose fuera de la plantación con la facilidad de alguien que había aprendido a moverse en el mundo sin ser visto. Las 8 millas tomarían 3 horas a pie, por caminos que esquivaban carreteras y patrullas. En el granero, Catherine, Joshua y Daniel esperaron. El silencio era sofocante. Cada minuto se arrastraba como una hora. Se habían preparado lo mejor que habían podido. Pero la preparación no podía tener en cuenta las 1000 cosas que estaban fuera de su control. ¿Y si Samuel no encontraba al falsificador? ¿Y si los papeles no eran convincentes? ¿Y si Lucinda apareciera en el granero de repente? Fue en ese tiempo de espera que Joshua finalmente abordó lo que todos habían estado eludiendo. Si me capturan, me matarán. A Samuel y a Daniel, también. Seremos su ejemplo. Pero a ti, Catherine, podrían dejarte vivir. Si llega el momento, si estamos acorralados, niégalo todo. Diles que te secuestramos, que te obligamos a ayudarnos. Sálvate. La respuesta de Catherine fue rápida y salvaje. No lo haré. Vivimos o morimos juntos. Me he pasado la vida diciéndome qué hacer, quién ser, cómo ser para los demás. Esta es la primera decisión que tomo yo. Te elijo a ti. Elijo esto, lo que sea que traiga. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Una afirmación y una despedida a la vez. Joshua la atrajo hacia sí, y permanecieron abrazados en la oscuridad, sintiendo el peso de la imposible elección que habían hecho. Desde la puerta Daniel, mirando, sintió lágrimas que no entendía del todo.
Estaba viendo algo que no debería de estar en su mundo. Amor real a través de una barrera que todo el mundo se movía para prevenir. Era hermoso y monstruoso, como ver flores crecer en un edificio en llamas. Samuel volvió antes de medianoche, y la cara les dijo que lo había logrado antes de que abriera la boca. Crawford envía sus saludos, dijo, sacando un sobre de documentos de debajo de su camisa. Papeles de viaje para la viuda Catherine Kellerman, con 3 sirvientes a Louisville, Kentucky. Adjuntó cartas de recomendación para un hotel en Natchez y una factura de flete del barco de vapor. Se gastó hasta el último centavo de los $50, pero hace un buen trabajo. Los papeles pasarán, a menos que alguien mire demasiado de cerca. Revisaron los papeles a la luz de las velas. La falsificación era impecable, con sellos de apariencia oficial y firmas que no alertarían a la mayoría de los inspectores, pero que darían la impresión de autenticidad. Catherine era la viuda de su esposo falso, James Kellerman, quien había muerto de fiebre amarilla en Nueva Orleans. Joshua, Samuel y Daniel eran suyos, valorados en $3,000 en total, llevados al norte para ser vendidos, y así pagar las deudas de su difunto esposo. La ironía de los roles no se escapó a ninguno de los dos. Recorrer el mundo como personas libres llamaría la atención de inmediato. Pero viajar como dueña y propiedad podría pasar por los controles de Mississippi sin demasiados problemas. El instrumento de su esclavitud sería el de su liberación. Nos vamos en 2 horas, dijo Catherine. Las carreteras estarán más despejadas entre las 2 y las 4 de la madrugada. Vamos a pie hasta Natchez fuera de la carretera principal. Al amanecer estaremos en la secretaría del barco de vapor como pasajeros retrasados que desean tiquete para el primer barco que parta para el norte. El plan era bueno, pero cuando estaban a punto de marcharse, la voz de Daniel los detuvo. Señorita Catherine, hay algo que debe saber, algo que vi, pero que no mencioné hasta ahora. Se giraron para mirarlo, con el rostro del chico mostrando un miedo que iba más allá del peligro en el que se encontraba. Las otras chicas, dijo Daniel despacio, las de los graneros en otras plantaciones. Me dijeron que trajera grano a la casa Cartwright la semana pasada. El granero de allí, donde se encontraba la señorita Rebecca, estaba vacío. No solo vacío de ella, sino limpio, fregado, como si alguien estuviera borrando huellas. Pregunté a uno de los empleados de Cartwright qué le había ocurrido a la chica. No respondió, pero me miró con tanta pena. Esa mirada solo quiere decir una cosa. Las palabras cayeron sobre ellos como un sudario. La primera de las otras chicas en ser tratada por Lucinda, Rebecca Cartwright, se había ido. No teletransportada, no enviada, se había ido de una manera que necesitaba que un granero fuera limpiado para borrar la evidencia. ¿Cuántas?, susurró Catherine. ¿Cuántas más? No lo sé, reconoció Daniel. Pero vi 3 graneros vacíos y limpios. Cartwright, Singleton y Whitfield. Todo empezó tras la visita de tu madre. Todos terminaron igual. Se le subió la bilis a la garganta a Catherine. Su madre no solo la había estado usando. Había construido un sistema que estaba matando jóvenes mujeres en todo el condado en nombre de la belleza y la aceptación social. Y las madres, en su afán por enmendar los fallos que veían en sus hijas, habían sido cómplices de sus asesinatos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, dijo Catherine, su voz temblando de rabia y dolor. Tenemos que revelar esto, todo. Los tratamientos, las muertes, todo. Pero Joshua sacudió la cabeza, su rostro contorsionado. Catherine, si revelamos esto antes de estar seguros, estaremos muertos antes de que alguien escuche. Debemos sobrevivir primero. Debemos alcanzar a personas con poder de investigar. Entonces, y solo entonces, haremos justicia. Tenía razón, y Catherine lo sabía. Pero saber que dejaban a Daniel atrás, que otras chicas podrían estar sufriendo mientras huían, la convertía en cómplice del mismo mal que pretendía destruir. Recogieron sus pertenencias, los papeles, el dinero que les quedaba, los cuchillos y algo de comida. Catherine cogió una última cosa, la carta que había escrito a su madre. No la mandaría, pero la guardaría, un historial de todo lo que Lucinda había hecho. El funeral de Daniel fue corto, cualquier cosa más larga los habría quebrado a todos. El chico se detuvo en la puerta del granero, y Catherine lo abrazó, a este niño que arriesgaba su seguridad por ellos. Regresaré por ti.
Prometió. Cuando estemos seguros, cuando tenga el poder, regresaré. No serás olvidado. Daniel asintió, sin poder hablar. Observó cómo los tres se deslizaban en la noche, desapareciendo entre el grupo de robles que había guardado tantos secretos del granero. La marcha a Natchez duró 4 horas, no 3. Avanzaron lentamente, deteniéndose a menudo para escuchar patrullas u otros viajeros. La noche era oscura y sin luna, lo que los ocultó, pero hizo que el viaje fuera peligroso. Catherine, no acostumbrada a andar, se quedó atrás, pero continuó, con terror y determinación a partes iguales. Llegaron a las afueras de Natchez justo cuando el cielo empezaba a clarear. La ciudad comenzaba a despertar. Trabajadores matutinos dirigiéndose a los docks, comerciantes abriendo sus negocios. Catherine se lavó la cara y las manos con un poco de su preciosa agua, intentando parecer una viuda decente en lugar de una fugitiva que había pasado la noche en el bosque. La agencia del barco de vapor dominaba el paseo marítimo, sus ventanas ya encendidas, con luz de lámpara. En el interior, un hombre estaba sentado tras un escritorio, revisando manifiestos y listas de pasajeros. Al alzar la vista cuando entraron, su expresión pasó de profesionalmente educada a ligeramente sorprendida al ver el inusual grupo. Una joven, aparentemente noble por su vestido, aunque éste estuviera arrugado, y 3 hombres esclavizados. «Buenos días, señora», dijo el empleado, su voz en la estudiada neutralidad de alguien entrenado para atender a los ricos sin cuestionar. «¿En qué puedo servirla?» Catherine se había imaginado este momento 100 veces, pero ahora que estaba aquí, su voz casi la abandonó. Se obligó a sí misma a sostener la mirada del empleado, canalizando cada gota de la confianza dominante de su madre. «Necesito billete a Louisville en su próxima salida», dijo dejando los documentos falsos sobre el escritorio. «Mis siervos y yo hemos viajado mucho, y quiero acabar cuanto antes nuestros viajes». El empleado revisó los documentos con profesionalidad. El latido de Catherine era tan fuerte que juraría que podía escucharlo. Detrás de ella, Joshua, Samuel y Daniel estaban de pie con la cabeza gacha, interpretando sus papeles a la perfección. «El Morning Star zarpa a las 8», dijo al fin el empleado. «Puedo prepararle un camarote privado, señora, y aposentos para sus pertenencias en la bodega de carga». «Eso estará bien», respondió Catherine, aunque la palabra propiedad le revolvió el estómago. Contó el dinero de su bolso, con la expresión del empleado inmutable, mientras pasaba por caja. «Bienvenida a bordo del Morning Star, señora Kellerman», dijo, entregándole los billetes. «Que tenga buen viaje». Lo habían hecho. En menos de 3 horas estarían en un barco de vapor alejándose del norte, lejos de Mississippi, lejos de Lucinda, lejos del granero y de todo lo que significaba. Catherine contuvo la respiración. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Pero al salir de la oficina y dirigirse al muelle donde se cargaba el Morning Star, Samuel le tocó el brazo. «Señorita Catherine», susurró, «nos están mirando». Ella siguió su mirada hacia un hombre de pie, cerca del almacén, vestido con la ropa tosca de un hombre de río, pero con la postura equivocada, demasiado alerta, demasiado atento a ellos. Sus miradas se cruzaron y él se giró y caminó rápidamente hacia la calle principal. «Cazador de esclavos», respiró Joshua. Se dio cuenta de algo. «Tenemos que hablar ahora». Se apresuraron a la pasarela, pero moverse rápido llamó la atención. Otros trabajadores se percataron de ellos. El ruido cesó a medida que el extraño grupo pasaba. Catherine sintió la mirada, las preguntas en sus ojos. El capitán del Morning Star estaba de pie en la parte superior de la pasarela, cotejando a los pasajeros con su manifiesto. Era un hombre mayor, su rostro surcado por años de navegación fluvial. Sus ojos se entrecerraron al acercarse. «Sra Kellerman», dijo, mirando su billete. «Viaja sola con 3 sirvientes varones». «Mi esposo murió recientemente», dijo Catherine, su voz firme a pesar de su horror. «Vuelvo a casa con la familia en Kentucky. Estos hombres son llevados para ser vendidos para pagar deudas». La mirada del capitán se dirigió a Joshua, luego a Samuel, luego a Daniel. Algo parpadeó en su rostro, una sospecha que Catherine no pudo nombrar, pero que sin duda sintió. «A bordo, rápido», dijo al fin. «Salimos en 1 hora». Subieron a la pasarela, y Catherine no miró a Natchez hasta que estuvieron en cubierta. Cuando lo hizo,
Su sangre se heló. El hombre que los había estado espiando ahora hablaba con otros dos, uno de ellos a caballo. El jinete giró su caballo y galopó hacia la carretera de las plantaciones. «Van a llamar a mi madre», dijo Catherine. «Tenemos 1 hora antes de que regrese con la evidencia de que no soy una viuda, de que estos documentos son falsos, de que somos fugitivos». La mandíbula de Joshua se apretó. «Entonces, rezaremos para que el capitán tenga más en cuenta su horario que a una señora de plantación». Les llevaron al camarote de Catherine, pequeño pero limpio, con una sola cama y un ojo de buey que daba al río. Joshua, Samuel y Daniel fueron llevados a la bodega de carga, pero el primer oficial que los escoltó parecía distraído, lo que les permitió permanecer cerca del camarote de Catherine más de lo que el protocolo permitiría. «Algo está mal», murmuró Samuel. «La tripulación sabe algo. Puedo verlo en sus ojos». El tiempo se arrastró. Catherine observó por el ojo de buey cómo se llenaba la nave, cómo embarcaban los pasajeros, cómo el sol ascendía. Cada minuto los acercaba a la partida, pero también al conocimiento. A las 7:30, un ruido en el muelle llamó su atención. Lucinda había llegado, y no venía sola. Detrás de su carruaje seguían 3 jinetes, el sheriff del condado y varios hombres armados de la plantación. La madre de Catherine se bajó del carruaje con gracia mortal, su rostro una máscara de furia helada. Se acercó al capitán, y aunque no podía oír lo que decían, vio los gestos de su madre, mandones, exigentes. El capitán negó con la cabeza. La voz de Lucinda se alzó sobre el agua. «Esa niña es mi hija, y esos hombres son ganado robado». El capitán dejó que Lucinda subiera a bordo, una decisión que selló su destino. Catherine oyó los pasos en la cubierta, las voces que se acercaban, y supo que su momento de esperanza había terminado. La puerta de su camarote se abrió de golpe. Lucinda estaba enmarcada en la puerta, y detrás de ella estaban Joshua, Samuel y Daniel, retenidos a punta de pistola por los hombres del sheriff. «¿Pensaste que podrías huir?» La voz de Lucinda era tranquila, más aterradora que si hubiera gritado. «¿Pensaste que no lo sabría? ¿Que no te encontraría?» Catherine se levantó y por primera vez en su vida no tuvo miedo de su madre, solo rabia. «Encontré el testamento de padre. Sé lo que hiciste. Robaste la plantación, falsificaste documentos, construiste tu imperio sobre mentiras y asesinatos». El rostro de Lucinda no se movió. «Tu padre era un hombre débil que habría destruido todo lo que nuestra familia edificó. Hice lo que tenía que hacer». «Asesinaste a esas muchachas», exclamó Catherine. «Rebecca, Emma, Sarah, ¿cuántas más? ¿Cuántas hijas murieron en esos graneros mientras tú grababas su agonía como un científico de insectos?» Por un instante, algo parpadeó en los ojos de Lucinda. No arrepentimiento, sino la comprensión de que Catherine sabía demasiado. «El tratamiento era firme», dijo Lucinda con frialdad. «Algunos tipos simplemente no estaban hechos para sobrevivir. Sus familias lo comprendieron. Estaban agradecidas por mi discreción al deshacerme de la evidencia. La confesión casual de asesinato, la falta total de remordimiento, fue más aterradora que cualquier amenaza». Catherine comprendió entonces que su madre no era solo cruel, era algo más que eso, un vacío envuelto en seda costosa. «Volverás conmigo», prosiguió Lucinda. «Estos hombres serán colgados por robo y asalto. Los papeles que robaste serán quemados, y terminarás tu tratamiento porque llevas las marcas de tu vergüenza en tu propio cuerpo». Ella lo sabía. De algún modo Lucinda estaba al tanto del embarazo. «El doctor Harrison revisó tu habitación esta mañana», dijo Lucinda, interpretando el rostro de Catherine. «Encontró algo de evidencia de tu condición. Confirmó mis sospechas». «Así que ves, hija, estás mucho peor que desobediente». Joshua se abalanzó, pero el hombre del sheriff le golpeó con la culata de un rifle y cayó de rodillas. La sangre goteaba de un tajo sobre su ojo. «¡Detente!», gritó Catalina. «Voy contigo. Solo no los lastimes». «Oh, les harán daño», dijo Lucinda. «Serán un ejemplo. Pero primero, decidme, ¿quién más conoce el testamento de vuestro padre? ¿Quién más ha visto estos papeles?» Fue Samuel quien habló, su voz firme a pesar de su terror. «Mucha gente lo sabe. Mandamos copias a abogados en Filadelfia, a abolicionistas en Boston, a periódicos en Nueva York.
Incluso si nos matas, incluso si matas a Catherine, la verdad ya se está extendiendo. Era una mentira, un farol desesperado, pero se dijo con tanta convicción que la certeza de Lucinda flaqueó por primera vez. «Son esclavos analfabetos», dijo, pero su voz tenía un rastro de incertidumbre. No pudieron. «Puedo leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres blancos de este condado», intervino Samuel. «Y pasé 3 semanas copiando cada archivo en su oficina, mientras usted construía su imperio de tortura, cada falsificación, cada certificado de defunción falso, cada carta orquestando la eliminación de cuerpos. Todo está escrito, todo enviado al norte, todo a la espera de ser publicado». No era verdad. Pero en ese instante, al ver la expresión de certeza de su madre convertirse en temor, Catherine supo lo que Samuel estaba haciendo. Estaba ganando tiempo, sembrando dudas, obligando a Lucinda a pensar en las repercusiones más allá de su control. El sheriff se adelantó, su rostro lleno de inquietud. «Saya, Kellerman, si hay algo sospechoso, si se ha informado a la policía». «No hay papeles», dijo Lucinda. «Este esclavo miente para salvar su miserable vida». Pero Catherine vio el cálculo en los ojos de su madre. Lucinda estaba calculando riesgos, sopesando posibilidades. Si tan solo una parte de lo que decía Samuel fuera cierto, la revelación destruiría no solo su reputación, sino también su libertad. El asesinato podía enterrarse en Mississippi entre la aristocracia cooperativa, pero no si los periódicos del norte empezaban a husmear. «Pruébalo», ordenó Lucinda. «Muéstrame prueba de que estos documentos fueron enviados». Samuel sostuvo la mirada. «La prueba será cuando lleguen los investigadores. Tal vez en semanas, tal vez en días. Pero vendrá». El combate se prolongó. Entonces, Lucinda se decidió. «Sheriff, detened a todos. Enciérralos en la cárcel del condado hasta que podamos resolver esto adecuadamente. Si hay papeles, los encontraremos. Si no, estos hombres serán colgados por sus mentiras». Mientras los descargaban del vapor, Catherine atrapó la mirada de Joshua. En esa mirada vio un adiós. Ambos conocían la cárcel del condado. Era tortura para arrancar confesiones. Era la muerte, rápida o lenta, según el humor de Lucinda. Pero mientras bajaban la pasarela, algo se movió dentro de Catherine. Tenía 19 años, estaba embarazada y a punto de ir a prisión por su propia madre. Pero por primera vez en su vida había hecho elecciones propias. Había querido a quien decidió querer. Había peleado por la libertad. Había visto valentía contra probabilidades imposibles. La prisión era una estructura de piedra que apestaba a humedad y desesperación. Fueron separados inmediatamente. Le encerraron en una celda pequeña con una ventana enrejada. Joshua, Samuel y Daniel fueron llevados al nivel inferior, donde estaban los prisioneros esclavizados. Lucinda fue a ver a Catherine esa noche. No trajo comida, no trajo consuelo, solo una mirada fría. «Me has salido cara», dijo Lucinda. «El sheriff tiene preguntas. Otras familias están preocupadas por sus propios tratamientos. Has hecho un lío». «Bien», respondió Catherine. «Espero haber destruido todo lo que erigiste sobre la crueldad». La sonrisa de Lucinda fue atroz. «Solo te has destruido a ti misma. Para mañana habré sacado de esos hombres quien les ayudó a falsificar documentos. La semana que viene estarán muertos y enterrados en tumbas sin nombre. Y tú, hija mía, volverás al granero hasta que tu desgracia se solucione. El doctor Harrison ha accedido a controlar para que no haya complicaciones». El mensaje era explícito. El embarazo se interrumpiría de una manera u otra. Catherine sobreviviría o se uniría a las otras chicas, resueltas. «No puedes seguir así», dijo Catherine. «Alguien lo notará algún día. Alguien va a investigar». «¿Quién?», preguntó Lucinda, simplemente. «El sheriff, que está en deuda con mi familia. Los médicos que me patrocinan. Las familias aliadas del destino de sus propias hijas. Nadie va a venir a salvarte, Catherine. Solo estoy yo y lo que decida tu futuro». Ella se fue, y Catherine se quedó sola con la noche y su fracaso. 3 días. Catherine no supo nada de Joshua, Samuel o Daniel. Los guardias no respondían a sus preguntas. La nutrían con lo mínimo indispensable. Agua y pan una vez al día. Lo suficiente para sobrevivir, no para estar cómodo. Al 4.º día,
Daniel se apareció en su ventana. Su cara estaba golpeada, un ojo cerrado, pero estaba vivo. Señorita Catherine, susurró con urgencia. Escuche atentamente. ¿Dónde están Joshua y Samuel?, dijo Catherine, aferrándose a los barrotes. La mirada de Daniel lo dijo todo antes de que abriera la boca. Joshua se ha ido. Se lo llevaron hace 2 noches. Dijeron que lo estaban trasladando, pero ambos sabemos lo que eso significa. Samuel sigue vivo, pero apenas. Lo han estado interrogando. El dolor fue instantáneo, aplastante. Joshua estaba muerto. El padre de su hijo, el hombre que le había enseñado cómo era el valor, se había ido. Lo siento, prosiguió Daniel, las lágrimas surcando su rostro magullado. Pero Samuel, antes de que lo hirieran de gravedad, actuó. De hecho, le escribió al norte. No copió todos los documentos, como dijo, sino una carta a un contacto abolicionista en Pensilvania. La mandó hace semanas, cuando empezó a sospechar de lo que estaba tramando tu madre. Les conté todo. Los graneros, las chicas desaparecidas, todo. El corazón de Catherine se aceleró con una esperanza desesperada. ¿Vendrán? ¿Alguien le creerá? No lo sé, reconoció Daniel. Pero, señorita Catherine, debe vivir hasta que lo hagan. Lo que sea que tu madre esté planeando, tienes que aguantarlo porque si los investigadores llegan y estás muerta, no va a haber nadie para hablar. Eres la única testigo que no puede ser despedida como una esclava mentirosa. Tenía razón. Su vida ya no era solo suya. Era justicia para Rebecca, Emma, Sara, todas las demás. Era mostrar la cadena de maldad que Lucinda había tejido. ¿Cómo sobrevivo?, preguntó Catherine. Acepta todo, dijo Daniel. Dile que vas a obedecer. Hazle pensar que estás rota y espera. Aquella noche, cuando Lucinda llegó, Catherine hizo el papel que Daniel había dicho. Lloró, pidió perdón, juró obediencia. La actuación fue convincente. Las lágrimas eran reales, aunque impulsadas por la rabia, no por el arrepentimiento. Lucinda, satisfecha de que su hija estuviera suficientemente sometida, ordenó que Catherine fuera llevada de vuelta a la hacienda, no al granero, sino a una habitación cerrada en la mansión, donde el doctor Harrison podría tratarla en secreto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de soledad y terror. El embarazo de Catherine continuó a pesar de la escasa comida y el estrés. El doctor Harrison la revisaba. Sus chequeos clínicos, gélidos. Nunca mencionó la interrupción del embarazo, pero Catherine captó el plan. La dejarían llegar a término, le quitarían al bebé, lo desecharían y declararían que había tenido un mortinato. Pero a fines de octubre, algo cambió. El médico Harrison llegó más rápido de lo normal y oyó voces fuertes en el piso de abajo. La voz de Lucinda tenía un borde de pánico que Catherine nunca había oído antes. A la mañana siguiente, Catherine fue transportada nuevamente, esta vez a un carruaje que se dirigía a Natchez. No hubo explicación, pero la velocidad del viaje hablaba de desesperación. En el Palacio de Justicia del condado, Catherine fue llevada a una sala donde 2 hombres de traje la estaban esperando. Se identificaron como investigadores de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania que venían a investigar las denuncias de una carta que habían recibido de Mississippi. La señora Kellerman ha sido muy colaboradora, dijo un investigador. Su tono no parecía convencido de que la cooperación de Lucinda fuera sincera. Pero necesitamos más testigos. Es usted Catherine Kellerman, ¿verdad? Catherine miró a su madre, sentada tiesa en su silla. El rostro una máscara de rabia contenida. Luego miró a los investigadores y tomó su decisión. Lo soy, dijo. Y tengo mucho que decirles. El testimonio duró horas. Catherine lo explicó todo. El granero, el trabajo esclavo, las otras chicas desaparecidas, el testamento secreto de su padre, las falsificaciones, los asesinatos disfrazados de muertes naturales. Los investigadores tomaron notas, hicieron preguntas, y poco a poco se hizo evidente la magnitud de la operación de Lucinda. La cara de un investigador se ensombreció cuando Catherine habló de su embarazo y de la ejecución de Joshua. El hombre fue asesinado sin juicio. Mi madre lo mandó, confirmó Catherine. El sheriff obedeció.
Su cuerpo nunca fue devuelto. Lucinda se mantuvo callada todo el tiempo. Su abogado le susurraba al oído. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, su certeza se desvaneció. Se generaron documentos. Samuel, apenas vivo, fue arrastrado a declarar. Daniel asintió a todo. El juicio que siguió fue uno de los más publicitados de Mississippi. Lucinda Kellerman fue acusada de asesinato en serie, falsificación y robo de propiedad. Otras familias de plantadores que habían tomado parte en los tratamientos fueron expuestas. Algunos abandonaron el estado. Otros destruyeron evidencia y se declararon ignorantes. Lucinda fue condenada en enero de 1844 a cadena perpetua. Murió en la prisión estatal 2 años después. Su cuerpo enterrado en una tumba sin nombre. Su nombre borrado de las redes sociales que una vez había controlado. Catherine dio a luz a un hijo en febrero de 1844. Le puso Thomas Joshua en memoria de su padre y del hombre que amaba. Heredó la plantación Kellerman a través del testamento legal de su padre, y comenzó inmediatamente la manumisión de todas las personas esclavizadas en la plantación. Samuel sobrevivió a sus heridas y se quedó en la plantación como hombre libre asalariado, apoyando a Catherine en la transición. También se quedó Daniel, siguiendo la educación que le habían negado. Juntos crearon algo que nunca antes se había visto. Una plantación de Mississippi sin trabajo esclavo, dirigida por antiguos esclavos. El granero donde Catherine había estado prisionera fue demolido en la primavera de 1844. En la tierra bajo sus pies descubrieron restos, 7 esqueletos enterrados en tumbas poco profundas. 7 niñas que no habían sobrevivido al tratamiento de Lucinda. 7 hijas cuyas familias habían preferido creer en sus muertes antes que investigar los métodos de sus asesinatos. Catherine se aseguró de que cada chica estuviera enterrada adecuadamente, sus nombres registrados, sus historias contadas. Rebecca Cartwright, Emma Singleton, Sarah Whitfield y otras 4 cuyas identidades tardaron meses en verificarse. Abigail Henderson, Margaret Ashworth, Virginia Thorne y Elijah Nana Puig. Este thriller nos demuestra que los monstruos más aterradores no son sobrenaturales, sino humanos. Surgen de la tiranía de la imagen, de la infravaloración de la vida, de sistemas que amparan la crueldad bajo el disfraz de la respetabilidad.